La liberación de París por las tropas aliadas en agosto de 1944 fue recibida con una felicidad colectiva indescriptible. Aunque la guerra continuaba en el este del país, la liberación significaba el fin del gobierno francés de Vichy, un gobierno que había colaborado con el nazismo en la destrucción de Europa. La ocupación alemana había durado 4 años. 4 años de miedo, de hambre y de humillaciones, en los que algunos se habían sumado a la resistencia. Otros, una gran mayoría, se había adaptado para sobrevivir. Y una tercera parte, no desdeñable, había encontrado en el nuevo régimen oportunidades para su propio provecho. El caso de los periodistas y escritores ofrece un buen ejemplo. Los que simpatizaban con la idea de que Francia colaborase con Alemania dieron rienda suelta a sus filias y fobias sin preocuparse de lo que eso pudiera significar para sus compatriotas o para el resto de Europa. Otros se limitaron a sobrevivir. No es fácil saber lo que uno hubiera hecho en su situación. El debate sigue vivo a pesar del tiempo transcurrido. La victoria de la Francia libre, encabezada por el general de Gaulle, supuso el regreso a la escena política de muchos escritores que habían participado activamente en la resistencia o que habían sobrevivido de mala manera, escondidos, censurados, sin poder publicar ni ganarse la vida. Entonces comenzó la depuración. En septiembre de 1944 se prohibieron por decreto todos los periódicos que habían nacido en los 4 años anteriores o los que se habían seguido publicando 15 días después de la ocupación alemana. Se prohibió también que en el futuro se utilizasen los nombres de los diarios colaboracionistas. El Comité Nacional de Escritores, formado sobre todo por miembros de la Resistencia, dio a conocer en esos meses una lista con más de 100 nombres de periodistas y escritores acusados de colaboración, y anunció que los miembros del comité no escribirían para ningún medio en el que colaborase alguno de ellos. El compromiso, por cierto, no incluía a las editoriales de mayor renombre como Gallimard, para las que sí les interesaba seguir publicando en cualquier caso. En la lista negra estaban los escritores más conocidos por su identificación con el nazismo, que no habían dejado de expresar su simpatía con la política racial incluso antes de la ocupación. Céline, Trasillac, Drieux-La Rochelle, pero también había muchos otros que habían tenido un papel mucho menor o insignificante. No todos los escritores de la Resistencia, o de los que habían dejado de publicar, estaban de acuerdo con la depuración emprendida por el Comité Nacional de Escritores. En primer lugar, porque muchos de los miembros del comité eran militantes comunistas y servían sobre todo a los intereses del partido. Pero también porque creían que era el momento de perdonar y olvidar. Los vínculos personales que conservaban con algunos de los escritores incluidos en las listas les ayudaban a entender que no todos habían tenido ni la misma responsabilidad ni tampoco la misma presencia en los medios. El Comité Nacional de Escritores había exigido también al nuevo gobierno que emprendiera acciones contra quienes hubiesen militado en organizaciones colaboracionistas o hubiesen participado en congresos intelectuales en Alemania durante la ocupación. En la depuración se manifestaban a veces amistades y enemistades que venían de lejos. Los juicios no eran siempre claros ni estaban exentos de fobias que no tenían que ver con discrepancias ideológicas. Albert Camus, director del nuevo periódico Combate, argumentaba que antes que la clemencia o la compasión hacia quienes habían confraternizado con el enemigo estaba la justicia. François Mauriac, profundamente católico, de cuya resistencia contra el nazismo no se puede dudar, entró en un enérgico debate con él y con los otros partidarios de una depuración sin excepciones, pidiendo que por encima de la justicia se pusiera la caridad. Piensa, ¿qué habrías querido tú? Se trataba de hombres de letras, que con frecuencia no habían hecho más que seguir ejerciendo su oficio, escribir. Pero ese mismo oficio implica una posición de influencia que lleva consigo responsabilidades. Eran franceses, antiguos amigos, colegas. Por otra parte, nadie podía olvidar que los alemanes habían ocasionado la destrucción del país y la muerte de cientos de miles de sus compatriotas. Céline, el famoso autor de Viaje al fin de la noche,
así como de panfletos antisemitas llenos de odio, huyó de Francia en 1944. Fue condenado a 1 año de cárcel y posteriormente amnistiado. Robert Brasillac, redactor jefe del semanario pronazi Je suis partout, murió ejecutado en febrero de 1945, acusado de colaboración con el enemigo. Pierre de La Rochelle, escritor y crítico literario de renombre, que había apoyado al nazismo, se suicidó en marzo de 1945. Extinguida en parte la primera llama de la venganza contra quienes habían confraternizado de una u otra manera con el enemigo, muchos de los autores condenados volvieron a sus quehaceres, siguieron escribiendo y publicando.